Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Bueno, yo quisiera hacer como una continuación del tema que tuvimos hace 8 días, que hablamos acerca de el Salmo 32, ¿no? La bendición del perdón. Qué bendición es ser perdonados. Amén. Amén. Y estudiando la palabra esta semana, veía este mismo pasaje o dos de los versículos que vimos hace 8 días. Veía allí en Romanos capítulo 4 2 versículos que tienen que ver con el Salmo 32, ¿no? Entonces yo dije, no, pues qué ideal sería poder continuar esta idea de lo que es el perdón, de lo que es lo que Dios hace para podernos acercar a Él. Amén. Porque la palabra que decía allí el Salmo 32 y de la que compartíamos hace 8 días era: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Amén. Y veíamos esta parte tan importante, lo importante que es ser perdonados y sentirnos con la conciencia limpia. Amén. De que no le debemos nada al Señor, ¿no? Muchas veces viene la acusación del diablo a decirnos: no, tú sigues mal, Dios no te ha perdonado, Dios todavía está guardando resentimiento o algo parecido en su corazón contra ti porque eso que hiciste fue muy grave, ¿sí? Pero cuando tú y yo nos hemos arrepentido verdaderamente, Dios recibe ese arrepentimiento y nos limpia para siempre del pecado. Dice la palabra de Dios que coge ese pecado y lo echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ese pecado. Lo echa, dice, al fondo del mar, y algunos predicadores le añaden que dice, que pone un letrero que dice: prohibido pescar. Prohibido volver a coger esas culpas, ¿no? No debemos coger otra vez esas culpas, sino aceptar que hemos sido perdonados. El día que nos arrepentimos sinceramente, ese día el Señor nos libró definitivamente del pecado. Entonces vamos a abrir la palabra allí en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. Romanos capítulo 4. Y ese capítulo y también el capítulo 5 hablan mucho acerca de la justificación.
Y eso es lo que quiero hablarte. ¿Qué es la justificación? De acuerdo a este texto, lógicamente no vamos a hacer un estudio a profundidad de lo que es justificación, pero sí dejar por lo menos la idea principal. ¿Qué es ser justificado? Y la palabra justo y justificación en el griego es la misma palabra, ¿no? O sea, quiere decir lo mismo, ser tenidos por justos delante de Dios. Y vamos a ver esto tan importante porque muchas veces la culpa y la acusación nos persiguen, ¿sí? Nosotros a veces vivimos como con ese sentido de acusación, de culpa, como todo el tiempo, ay sí Señor, lo que hice es que eso fue tan terrible, es que, y como que no superamos esa etapa de nuestras vidas al arrepentirnos. Lógicamente una persona que no se ha arrepentido no va a poder superar esa culpa, ¿cierto? La va a seguir sintiendo siempre y con razón, porque eso tiene que arreglarlo delante de Dios. Pero tú y yo que ya hemos arreglado las cosas delante del Señor, ¿para qué seguirnos culpando? Entonces la justificación, para decirlo en pocas palabras y para comenzar, tiene que ver como cuando nosotros, por ejemplo, cometemos delitos y somos enviados a una cárcel o somos sentenciados a una condena en una cárcel, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien, un abogado defensor, y Jesús es ese abogado defensor, y viene a decir, ¿saben qué? A Manuel no se lo lleven para la cárcel, a Emilce no se la lleven para la cárcel, a Vilma no se la lleve para la cárcel. ¿Por qué? Porque yo ya pagué por ellos, ¿sí? Ya pagué con mi muerte, con el derramamiento de mi sangre, yo ya cubrí sus pecados. Luego, lo que yo ya pagué en la cruz, ellos no lo tienen que volver a pagar. O sea, una deuda no se paga dos veces, se paga una sola vez, ¿cierto? Y Jesús ya pagó una vez. Luego no hay otra vez que tengamos ahora nosotros que pagar lo mismo que Jesús ya pagó. ¿Cómo nos hacemos acreedores a esa justificación? ¿Cómo nos hacemos acreedores? Arrepintiéndonos y diciéndole, Señor Jesús, que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario tenga efecto ahora sobre mi vida y yo recibo tu perdón y recibo la reconciliación mía con el Padre. Ya no debo nada. Amén. Y no es porque yo pagué, es porque alguien pagó por mí. Y para eso se necesita fe. Amén. Di conmigo fe. Se necesita fe. Y eso es lo que viene hablando Pablo en estos primeros 3 capítulos de Romanos, la fe, lo importante que es la fe. Pero como a veces nosotros no tenemos como la facilidad para entender estas ideas abstractas de la fe, necesitamos como un ejemplo para que en esa personificación de ese ejemplo podamos entender qué significa ese concepto abstracto que en este caso es la fe. Entonces Pablo en el capítulo 4 usa un ejemplo y unos más, pero vamos a ver solo uno hoy, en un personaje de la Biblia que es llamado el padre de la fe. Amén. Y cómo él fue hecho justo, porque eso es lo que estamos hablando, cómo él fue hecho justo delante del Padre. Amén. ¿Y quién es ese hombre? Abraham. Abraham. Amén. Entonces es muy interesante lo que habla aquí estos 12 versículos y quiero que me sigan uno a uno para que podamos entender la verdad que hay detrás de esta enseñanza. Dice el versículo 1: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Cierto? Entonces ahí se puede interpretar de dos maneras. Nuestro padre se está refiriendo a los judíos, ¿cierto? Pero también a los cristianos. Amén. Porque, vuelvo a repetir, Abraham es llamado el padre de la fe. O sea, él es padre de todos los que tengan la misma calidad de fe que tuvo él. Amén. Entonces dice,
¿Qué halló Abraham? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, en su carne? Puede decirse también, ¿qué ganó él con sus esfuerzos personales? Puede interpretarse también así. ¿Qué ganó él? Nada. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿sí? O sea, si él fue hallado justo delante del Padre por lo que hizo, dice, tiene de qué gloriarse, o sea, tiene de qué jactarse o de qué enorgullecerse, pero no para con Dios, o sea, no delante de Dios. ¿Por qué? Porque ni él ni ninguno de nosotros haremos obras suficientes para jactarnos delante del Padre y decir, ¿sí ves, Señor? Yo gané esta salvación por mi propio esfuerzo. ¿Sí ves, Señor? Yo gané esta sanidad por mi propio esfuerzo. ¿Sí ves, Señor? Yo fui hallado justo delante de ti por mis propios esfuerzos. No, no es así. No tenemos cómo presentar méritos para decir que fuimos nosotros los que ganamos esa posición de justicia delante del Padre. No, la obra la hizo completamente Jesús. Amén. Jesús. Y dice el versículo 3, pues, explicando en el caso de Abraham. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Y dónde dice esto la Escritura de lo que va a citar Pablo? En Génesis capítulo 15. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. ¿Qué hizo Abraham para que fuera hallado justo delante del Padre? ¿Qué dice ahí? La fe. Creyó. Dice ahí, creyó Abraham a Dios. Amén. No dice ahí, y Abraham hizo obras de misericordia, y Abraham hizo unas grandes obras de caridad, y entonces fue hallado justo delante de Dios. No dice así. O Abraham oró por los enfermos se sanaron, y Dios contó eso por justicia. No. Y Abraham predicó la palabra, y entonces eso le fue contado por justicia y fue justificado ante el Padre. No. ¿Qué hizo Abraham? Simplemente tuvo fe, creyó a Dios. Amén. ¿Qué le creyó a Dios? ¿Qué le creyó Abraham a Dios? Le creyó su palabra, su promesa, ¿cierto? Lo que él le prometió. Entonces mira que para ser hallado justo delante del Padre, lo que hay que hacer es ¿qué? Creerle a su palabra. Amén. A sus promesas. Y entonces explica Pablo aquí algo muy, muy claro para nosotros. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. ¿Qué quiere decir esa palabra? Entonces dice el versículo 4, pero al que obra, o sea, al que hace algo para ganar su justicia delante de Dios, ¿sí? Al que hace algo, una obra, como decíamos ahorita, una obra de caridad, una obra de algún mérito humano. Si fuera por obras, dice aquí el Señor, no se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pagarle a esa persona que hace una obra, ¿sí? O sea, si todas las obras que nosotros hiciéramos fueran contadas delante del Señor, entonces el Señor saldría endeudado con nosotros, ¿cierto? Ay, sí, porque mire que él hizo esta obra con tanta justicia, ¿sí? Con una pureza tan tremenda que yo le salgo a deber. Pero dice la palabra del Señor en Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no sirven para nada. Todo lo que nosotros pensamos que es bueno, todo lo que pensamos que es justo, todo eso a Dios no le sirve, no cuenta para Dios.
todo lo que tú hagas en tus esfuerzos, en tu carne, no sirven delante de Dios para hallarnos justos a nosotros. No sirven. Escucha bien, no sirven. Si no es a través de Jesucristo, si no son estas obras hechas, inspirados por el Señor, guiados por el Espíritu Santo, estas obras no sirven. Se llaman obras muertas. Amén. Las obras muertas son las obras que hacemos que nunca Dios nos llamó a hacer. Esas son obras muertas. Jamás nos dijo que hiciéramos eso que fuimos a hacer, sino nosotros en presunción nos fuimos a hacer lo que creíamos que debíamos hacer. Amén. Pero tú y yo no debemos tratar de convencer con nuestros esfuerzos personales o en nuestra carne, en nuestras fuerzas propias a Dios. No debemos tratarlo de convencer, tratar de hallar como un agrado de parte del Señor. Es como cuando Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hicieron ellos cuando pecaron? Fueron, se escondieron y ¿qué hicieron? Se hicieron unos delantales de hojas para tapar su vergüenza, ¿cierto? Se hicieron, entre comillas, unos taparrabos de hojas, ¿cierto? Y dijeron, ay no, cubramos nuestra vergüenza. ¿Y qué hizo el Señor? Quítense eso. ¿Sí? ¿Qué les digo? Quítense eso. Déjenme vestirlos con las vestiduras de salvación, con mis vestiduras de redención. Y él mismo hizo un sacrificio y dice claramente Génesis que los vistió con pieles. ¿De dónde sacó las pieles? Del animal que él sacrificó y derramó su sangre para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Amén. Del mismo modo, nosotros no podemos presentarnos con hojas de higuera delante del Señor, tratando de disimular lo malo que hicimos. Tenemos que venir a Cristo y por su sacrificio y su sangre derramada ser nosotros limpios de todo pecado. Esa es la manera. Amén. No hay otra manera. Es a través de la obra redentora de el Señor Jesucristo. Entonces por eso dice aquí el Señor: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, o sea, no, al que no hace las cosas por esfuerzo propio, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, aquel que justifica a la persona más mala que puede haber simplemente por creer, ¿cierto? Su fe le es contada por justicia. Amén. O sea, el Señor dice, por esa fe eres hallado justo delante de mí. No me debes nada. No me debes nada. ¿Por la fe en qué? En la obra de Jesús, no en las obras propias. Y ese es el centro de este mensaje, de lo que yo quiero dejarte esta mañana. El centro de este mensaje no es por tus esfuerzos personales, tratar de convencer al Señor para que Él te justifique y te haga santo por tu fuerza. No, es por el poder de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz, de la sangre que Él derramó y te libró a ti y me libró a mí de todo pecado. Amén. Eso es lo que nos hace justos, y la justicia es lo que trae la santidad en nuestras vidas. Y yo quiero como aclarar ese concepto también en este mismo orden de ideas de la santidad, porque aún hay sectores en la iglesia de Cristo que piensan que la santidad es por obras, y mira que es relacionado con la justicia, ¿cierto? Porque la santidad ellos piensan que es por obras externas que ellos hacen, y aún hay congregaciones cristianas que piensan que por su apariencia externa es que son más santos, como hacían los fariseos, ¿cierto? Que la palabra fariseo significa precisamente santo, ¿sí? Porque eran separados para guardar y defender la ley, pero ellos en su orgullo religioso convirtieron eso en obras propias, y ellos hasta se vestían diferente, se ponían filactelias que eran como partes de la escritura amarradas a la frente para decir que llevaban la escritura en su mente, muy cerca de su corazón, ¿cierto? Y muchas personas hoy en día hacen lo mismo, se visten de manera diferente,
les exigen a las mujeres, por ejemplo, tener una falda larga, tener el pelo largo, no usar adornos en las orejas, ni cosméticos, ¿cierto? Y con eso están queriendo decir, como esa persona no está buscando, entre comillas, atención para sí misma, en el caso de esa mujer es así, entonces está diciendo, entonces es más santa, ¿cierto? Es más santa porque usa falda, porque no se pone un pantalón, porque no se pone adornos, ni se pone maquillaje, aunque a veces algunas lo necesitan y no se lo ponen, ¿cierto? Pero piensan que por ese esfuerzo que hace esa mujer, y los hombres pues tienen otras reglas en esa clase de congregaciones, eso es lo que trae la santidad, y no es así. Amén. La santidad no viene por la apariencia externa. La santidad, escúchame bien, no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y lo que yo soy por dentro se refleja afuera. Porque el cambio del Señor viene del espíritu al alma y del alma al cuerpo. Amén. O sea, el cambio que sucede de parte de Dios no es exterior. El cambio que sucede es interior, y luego es que se refleja en lo exterior. Y muchas personas, cuando se convierten al Señor, sus amigos y familiares empiezan a decir, uy, pero ¿por qué eres tan diferente ahora? ¿Por qué te comportas ahora así? Y no es porque la persona esté tratando de esforzarse por ser alguien diferente, sino porque es el Espíritu Santo mismo quien produce esa transformación dentro de la persona y la lleva a ser esa persona nueva que las otras personas empiezan a ver. Empiezan a decirle, eres una persona completamente diferente. Entonces el Señor es el que justifica al impío. El Señor es el que justifica al pecador. Él es el único que puede hacerlo justo. Y dice, su fe le es contada por justicia. Y dice aquí el versículo 6, mencionando el Salmo 32 que vimos hace 8 días. Dice, como también David, está diciendo Pablo ahora, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mira, aquí está diciendo, David habla de una bienaventuranza de un hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, y dice, o diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Amén. Y esta era la parte que me llamaba la atención, que menciona aquí Pablo en la epístola a los Romanos, hablando acerca de la persona que es justificada. Dice, qué bienaventurado, y la palabra aquí bienaventurado significa aquel que ha sido escogido para hacer un pacto con Dios, para venir a estar más cerca de Dios. Y dice, es muy bienaventurada esa persona que no tiene ese reclamo de parte de Dios, en donde no hay una recriminación de parte del Señor por sus iniquidades y su pecado, o su violación de la ley, que es lo que significa iniquidades, y cuyos pecados son cubiertos. No es inculpado de pecado. Y dice el versículo 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Entonces aquí ya se mete Pablo a otro tema que es delicado y que es clave para los judíos. Y yo quiero que entendamos el contexto en el que Pablo está hablando. ¿A quiénes les está hablando ahí? A los romanos. ¿Y quién eran los romanos? Los romanos eran gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que no eran judíos, ¿cierto? Que eran una nación extranjera. Y los romanos en este caso nos representan a nosotros como colombianos, por ejemplo,
o personas que no nacimos ni en la tierra de Israel, ni de descendencia judía, sino que somos ¿qué? Gentiles. Amén. ¿Y qué le está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que es tan interesante. Es pues esta bienaventuranza, o sea, los que alcanzan esta bendición solamente son los de la circuncisión o también los de la incircuncisión. Y eso es buena pregunta. Amén. Porque ¿qué es la circuncisión? La circuncisión era algo que se practicaban los judíos en su cuerpo para establecer un pacto con Dios, ¿cierto? Amén. Era la manera de ellos mostrar que estaban en pacto con Dios. Entonces, a los 8 días de nacido un bebé, un varón, le practicaban la circuncisión en su cuerpo. Entonces, escúchame bien porque esto es muy importante. Los judíos se sentían muy orgullosos de esa marca que llevaban en su cuerpo. Y ellos decían, como ya tenemos esa marca en nuestro cuerpo, ya con eso somos salvos. Ya con eso tenemos derecho al cielo. Ya con eso, mejor dicho, no, Dios nunca nos va a justiciar ni a recriminar nada, porque ya tenemos la marca de la circuncisión desde que nacimos. Y esa era una gran equivocación. Entonces Pablo dice, hay romanos aquí entre nosotros, o sea, hay unos judíos y hay otros que son romanos. Hay unos gentiles y unos judíos. Estoy predicándole a un grupo mezclado entre judíos y no judíos, entre personas que creen en la circuncisión y personas que no creen en la circuncisión. Entonces, ¿para quién es esta bienaventuranza de ser justificado delante del Padre? Y sigue diciendo el versículo 9, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. ¿Cómo le fue contada la fe? Por justicia. ¿Por qué? Porque simplemente le creyó a Dios su promesa. Amén. Entonces dice, versículo 10, ¿cómo pues le fue contada? ¿Cómo? ¿De qué manera le fue contada? Y entonces la pregunta clave que hace Pablo aquí es esta. Refiriéndose a Abraham, estando él en la circuncisión o en la incircuncisión. Amén. ¿Cuándo le fue contada por justicia su fe? En la incircuncisión, ¿cierto? Dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque faltaban varios años para que Abraham fuera circuncidado. ¿Sí? Cuando Dios le hace el llamado a Abraham, pasaron muchos años, pasaron muchas cosas para que él viniera a ser justificado, viniera a ser circuncidado delante del Señor. Amén. Primero fue justificado y con los años él fue circuncidado. Amén. Y yo relaciono esto, cuando yo estaba estudiando esto, lo relaciono en mi mente con el bautismo en agua, por ejemplo. Alguna persona puede decir, ¿esta justificación es para los bautizados o para todos los que creen en Jesús? ¿Cierto? Porque algunos se pueden pegar también de eso mismo. ¿Y el bautismo qué es? Es parecido a la circuncisión en el Antiguo Testamento. El bautismo es una demostración de un nuevo nacimiento y una entrega que yo he tenido al Señor, pero demostrado de una forma simbólica con testigos delante, ¿cierto? Yo mismo soy llevado a las aguas, por eso es que no es cuando es bebé, sino cuando ya soy adulto, que soy consciente de lo que estoy haciendo, como hizo Jesús a los 30 años, fue a las aguas y fue bautizado por Juan. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, pero él lo hizo, dice, para cumplir toda justicia. ¿Sí es? O sea, para que hubiera una señal de la justicia que él ya llevaba dentro, que fuera un testimonio delante de los que lo estaban observando. Y entonces él fue a las aguas para testificar delante de todos que ya había habido un nuevo nacimiento en su corazón.
Y así lo hacemos cada uno de nosotros. Vamos a las aguas del bautismo para testificarles a todos: hey, yo le pertenezco a Jesús, yo le pertenezco a Dios, he sido justificado delante del Padre. Amén. Entonces dice aquí, vuelvo a repetir el versículo 10 y entro al 11. Dice: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y la respuesta es: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, ¿cómo? ¿Cómo la recibió? ¿Qué dice? Como señal. La recibió como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Amén. O sea, la circuncisión en el que fue una señal, como el bautismo, una señal profética, un acto profético de algo que ya había pasado en su corazón primero. Para que fuese padre, escucha bien, que estaba haciendo como la conclusión esta mañana, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Entonces, Abraham vino a ser padre ¿de quiénes? Tanto de los circuncidados como de los no circuncidados. No para que los no circuncidados se circuncidaran después, no, sino diciéndoles: miren que esto los ha justificado a ustedes. Amén. Esto los ha justificado a ustedes para siempre. Y ustedes ya no tienen que practicar ese rito de la circuncisión, sino ya sus corazones están justos delante del Padre. Eso les es contado, ¿por qué? Por justicia. Amén. Por justicia. Y dice, termina el versículo 12, o termino esta mañana hasta ahí, porque sigue pues el discurso y la predicación de Pablo, pero quiero terminar en el 12 para no alargar la enseñanza. Dice, voy a leer el final del 11. Dice: para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen ¿qué? Las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Siguen las pisadas de la fe. Me encanta esa frase. Siguen las pisadas de la fe. ¿Qué quiere decir eso? El camino de la fe, la conducta de fe, la misma calidad de fe que tuvo Abraham, la siguen los hombres de fe de hoy. Siguen ese mismo corazón, esa misma intención de agradar a Dios con todo lo que hacen. Y yo le doy gloria a Dios, porque Abraham no fue justificado con la ley. Amén. Que eso hubiera sido terrible. ¿Por qué? Porque todo el mundo hubiera dicho, todos los judíos, si se dan cuenta que primero tenía que practicar la ley para entonces ser justificado. Y no, la ley vino siglos después. Siglos después de Abraham vino la revelación de la ley. Amén. Y Abraham fue justificado muchísimo antes de la proclamación de la ley y los 10 mandamientos. ¿Y qué nos está diciendo el Señor ahí a través de ese hecho? Nos está diciendo: yo te recibo a ti no por los esfuerzos que tú haces, yo te recibo por la gracia y el amor que yo te tengo. Amén. No tienes que hacer nada. Mira, no tienes que hacer nada para ser amado, para ser amada por mí. Así como estás, ven, yo te recibo, te abrazo. Eres bienvenido, eres bienvenida. Amén. No tienes que hacer nada. No tienes que pagar nada. No tienes que hacer un sacrificio, irte de rodillas de aquí a la Alpujarra para que entonces yo te crea de que eso te ganó una justificación. No, así como estás, puedes venir delante de mí, solo creyendo que lo que yo hice en la cruz fue por ti, para librarte de toda culpa y aceptarte en mi reino. Amén. ¡Qué bendición!
poder ser recibidos por el Señor con ese amor y esa libertad. Amén. Entonces vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor por esta bendición tan grande. Amén. De ser recibidos por el Padre por amor, por amor. Cierra tus ojos allí un momento. Allí en tu casa, los que están en la casa, si les es posible, colocarse sobre sus pies o sobre sus rodillas delante del Padre y cerrar sus ojos y decir: Padre, gracias por Jesucristo. Gracias, gracias te damos por recibirnos ante el trono de la gracia, con tu amor y ser abrazados. Gracias, Padre. Esta mañana recibimos ese amor, oh Señor. Y yo te invito a que ahí con tus ojos cerrados veas en el Espíritu al Padre extendiendo sus brazos hacia ti y como invitándote a estar cerca de su corazón y diciéndote: bienvenido, hijo mío, bienvenido eres esta mañana. Cuánto he esperado este momento de que tú te acerques, de que tú creas que lo que yo hice en la cruz, todo ese cruento sacrificio, esa muerte tan difícil, esa muerte tan despiadada que tuve en la cruz, y ese derramamiento de mi sangre fue por ti, por amor, para que tú tuvieras hoy una oportunidad de no hacer nada más sino creer y recibir mi amor. Ahora recíbelo, dice el Señor. Ahora recibe esa aceptación que yo tengo hacia ti por lo que hizo mi Hijo por ti. Recibe esa aceptación. Mira mis brazos extendidos dándote la bienvenida. Y te digo esta mañana: hijo, bienvenido seas a mi regazo, bienvenido seas a mi corazón. Cuánto he esperado este momento para que nos reconciliemos los dos. Y siente hoy el amor del Padre abrazándote. Él te abraza hoy y te perdona y te declara justo. Te declara justo. Él es el que declara justo al impío, el único que puede hacerlo. El único que puede quitar toda culpa y acusación es Jesús. Así tus pecados, dice la palabra, sean negros, Él viene a blanquearlos de tal modo como la nieve, dice la palabra. Tan blancos, tan blanco viene a ser tu corazón, porque Él te purifica, Él te santifica, Él te libera de toda culpa y Él te hace suyo, te hace su hijo, te hace su hijo. Y hoy, Señor, recibimos ese amor de Padre que tú nos extiendes con tanta generosidad. Lo recibimos hoy y te decimos: Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por aceptarme a pesar de mis pecados. Yo me arrepiento de todos ellos. Los dejo al pie de la cruz. Y tu sangre me limpia de toda maldad. Y hoy, Señor, puedo levantar mi rostro libre, mi rostro radiante. Puedo levantar mi rostro delante de ti en santidad y en libertad. Porque ya no hay culpa sobre mí, ya no hay culpa sobre mí. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. La culpa se fue. Ya el acusador no tiene de qué acusarme. El diablo ya no tiene que venir a recriminarme nada, porque por tu gracia soy libre de toda culpa y acusación del enemigo. Libre soy, declara: libre soy en el nombre de Jesús, libre soy. Y dile al Señor, dile en el nombre de Jesús: no acepto ninguna acusación, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Así que yo hoy, dile al Señor: yo hoy no acepto acusación, sino me declaro libre de toda culpa en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, levanta tus brazos y recibe
Recibe del Señor, recibe esa confirmación del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. Recíbela, recíbela con libertad. Dile: Señor, yo recibo tu paz y tu amor. Y déjate abrazar por Jesús. Déjate abrazar. Él te restaura y Él te sana. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Dile: gracias, Señor. Gracias por tu amor. Recibo tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Y abraza al Señor allí. Abraza a la persona que está a tu lado y bendícela y dile: eres bendecido por Dios. Eres bendecido por Dios. La gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti. Si la recibes, si recibes ese amor, la gracia del Señor está sobre ti. Dale gracias a Dios por ese amor derramado, porque dice la palabra aquí en el mismo Romanos que Él derrama su amor sobre nosotros. Recibimos su amor y le damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios. Alabamos a Cristo esta mañana. Le damos gracias por su amor inmerecido. Y te invitamos a que sigas conectado con nosotros ahí en YouTube. Puedas descargar todas las enseñanzas que allí podemos dar. Y los viernes a las 8 de la noche nos estamos conectando, los miércoles también, y los domingos a las 10 de la mañana para que estés pendiente y sigas con nosotros conectado. Te bendecimos en el nombre de Jesús.